dentro del área de neurociencia, como sabéis, llevamos 4 años dando cursos de neurociencia. Hemos tocado mucho los temas de la memoria y el Alzheimer, de la microbiota intestinal, de los 3 ejes cerebro, corazón, intestino, de la importancia de la alimentación, de las bases neurológicas del estrés y de la ansiedad. Damos un paso más este año avanzando, haciendo un curso sobre el cerebro y el tiempo que hemos presentado antes y que hemos iniciado hoy, cómo concibe el cerebro el tiempo. Esta conferencia de hoy es resultado de las últimas investigaciones que ha hecho Nazaret y presentan resultados sorprendentes. Lo de la postura corporal lo hemos oído todo millones de veces desde hace siglos. De hecho, lo llevan diciendo los orientales 3000 años. Lo de la influencia de la postura corporal, de los gestos, de la cara, de todo esto. Sin embargo, los occidentales, hasta que no ponemos ciencia y reafirmación científica a las cosas, pues no les damos credibilidad, con lo bueno y con lo malo que eso pueda tener. Ha tenido un pequeño retraso de 2500 años, pero al final los científicos le ponen ciencia a esto. Postura corporal y cerebro es una conferencia que va a explicarnos ahora, que hará un recorrido y presentará los últimos descubrimientos, y hablo de científicos porque soy consciente que con las edades que tenemos todos ya muchos patrones creados. Hay cosas que va a contar Nazaret que son sorprendentes, no por ello dejáis de creerlos. ¿Vale? Ponen en entredicho lo que lleváis aprendido durante mucho tiempo y tenemos toda la postura defensiva de descreimiento, ¿no? Bajar las barreras, aceptar lo que dice Nazaret, todo lo que ella va a contar hoy está probado científicamente, incluso lo ha vivido, lo ha demostrado, ha escrito papers sobre el tema y es realmente sorprendente y también muy bonito para la vida de uno mismo. Es un formato de conferencia que durará 1 hora, hasta las 8:30, por lo tanto, durante la conferencia no hacemos preguntas, pero luego sí, por supuesto, cuando termine, podréis participar y dar vuestra opinión o preguntar. Paso a presentar brevemente a la ponente de hoy. Nazaret Castellanos es licenciada en Física Teórica y doctora en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid. Es máster en Matemáticas aplicadas a la Biología y máster en Neurología y Neurociencia por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha trabajado como investigadora y docente en el Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y Computacional de Madrid, en el Instituto Max Planck de Frankfurt y en el King's College de Londres. Tiene publicados más de 60 artículos en revistas científicas internacionales de alto impacto y colaboraciones en libros universitarios. Sus líneas de investigación se han centrado en el estudio de la actividad biomagnética del cerebro y la reorganización de las redes neuronales. Actualmente trabaja en el Instituto Nirakara, que muchos de vosotros conocéis, porque imparten también cursos, donde es directora de investigación. Sus proyectos se centran en el estudio de la actividad cerebral, en la meditación, en la cooperación entre el cerebro y el corazón, y en los procesos cognitivos. Todo este tema de la postura corporal, en la que ella lleva investigando, ¿cuántos años, Naza? 6 o 7 ya. 6 o 7 años, plasman ahora con resultados recientes de las últimas investigaciones, que os pondrá algunos vídeos. Y bueno, yo creo que es muy bonito centraros en las humanidades, concentraros con ella, olvidaros de las penas y pasar estos 60 minutos en grande escuchando a una neurocientífica. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Primero se me oye bien, ¿no? Por aquí también al fondo. Y quiero dar las gracias al Instituto Petrarca, ¿no? Pero en especial a Cristina, porque es una persona que me ha abierto muchas puertas. Los que estamos acostumbrados a trabajar en la universidad y que damos clases en un contexto técnico, pues tenemos que explicar siempre qué es lo que hacemos, pero desde un punto de vista muy técnico, con mucho lenguaje matemático, con mucho lenguaje a veces anatómico. Pero cuando te ofrecen la oportunidad de venir y crear un curso y explicarle a los demás lo que estás haciendo, pues es una oportunidad, como yo siempre digo en los cursos, que aprendo yo más que los alumnos. ¿Por qué? Porque te obliga a pensar en qué es lo que estás haciendo. Y cómo le explico yo a los alumnos que están interesados en filosofía y en literatura, qué es el cerebro, que el cerebro se comunica con el intestino, cómo les hablamos de la microbiota. Y digo, pues que yo voy a hablarles del intestino. Sí, por ello, fantástico. ¿Y por qué? Pues porque siempre en los cursos de neurociencia que nosotros organizamos aquí, que siempre los discuto tanto con Cristina y que por eso digo que es tan valiente, pues siempre hay una perspectiva de que pues yo quiero hablar desde el punto de vista de la ciencia. ¿Por qué? Pues porque yo llevo pues 20 y tantos años trabajando en la universidad, solo he trabajado en eso. Es verdad que no conozco otro mundo, entonces me muevo en el mundo en el que no puedes decir nada sin que haya una prueba. Dices, vale, si tú dices una cosa es una locura, a veces el jefe te hace caso, te deja probar, pero hasta que no haya un número detrás, nadie te escucha y eso pues lo hemos vivido. Entonces, por otra parte, decir, pues quiero
difundir eso desde la ciencia, ¿no? Desde el rigor, con los problemas, las limitaciones y las ventajas que tiene el método científico, pero también queremos hablar de algo que hable de las personas. ¿Qué aprendo yo de mí cuando aprendo cómo es el cerebro? ¿Qué aprendo de mí cuando aprendo cómo es el cuerpo, ¿no? Entonces, pues después de muchos años, pues como ha dicho Cristina, hice física, luego estuve en la medicina, hice el doctorado, entonces siempre me dedicaba al cerebro porque quería entender pues cómo comprendemos, cómo atendemos, cómo percibimos el mundo, ¿no? Entonces empecé con mucha ilusión de decir, bueno, pues vamos a conocer el cerebro completamente, ¿no? Y hace pues alrededor de unos 10 años empecé a ver que no solo podía ser el cerebro, que no podía ser a veces algunas visiones un poco reduccionistas que tenía la ciencia. Y entonces estaba en Londres en aquel momento, y empecé a hablar con mi jefa, ¿no? De, oye, pues ¿por qué no medimos el intestino? Entonces imaginaros esa jefa de Londres, ¿no? Absolutamente, pero estás loca, pero ¿qué tiene que ver el intestino con el cerebro, ¿no? Entonces yo he vivido esa etapa en la que me decían, eso es una locura. Y he estado con Fernando, que era mi jefe en Houston, en el hospital, en el proyecto Alzheimer, ¿no? Donde decías, oiga, y el intestino, eso es una locura. Pues hoy tenemos la suerte, ¿no? Y siempre lo digo como científico, pues es un privilegio poder estar viviendo una revolución científica. ¿Y por qué? Porque si hace 7 años yo le decía a mi jefa de que hay que mirar el intestino, y mi jefa me miraba como, qué simpática, qué graciosa eres, Naza, ¿no? Me decía ella. Hoy en día está demostrado que el intestino interacciona con el cerebro. Y eso en 7 años. Yo he pasado de escuchar esas risas y la gente que decía esto es una locura, ahora es la explosión en el mundo de la medicina. El intestino, la microbiota intestinal influye en todos los procesos del cerebro. El corazón también. Entonces, fijaros pues la cantidad de puertas que se están abriendo para los que nos dedicamos a la investigación. El Alzheimer ahora se ve, ¿no? Pues que influye la microbiota oral, ¿no? La boca. Eso hace 5 años, 6 años, cuando íbamos a Houston a las conferencias, a los mítines que había con los grandes expertos, decir aquello, pues imaginaros, ¿no? Te echaban de allí. Y hoy en día están como locos viendo de dónde viene. O sea, que hemos cambiado completamente la visión, ¿no? Entonces, durante pues, los últimos prácticamente 10 años he estado investigando en diferentes universidades y ahora en Madrid cómo influye el cerebro como órgano con los órganos internos, con nuestros órganos internos, no hay externos, con los órganos que tenemos en nuestro cuerpo, cómo influye, cómo se tiene que comunicar el cerebro con el corazón, cómo interaccionan el cerebro con el intestino. La importancia de la respiración para el cerebro. Esto pues es apasionante porque es absolutamente nuevo y porque está haciendo caer muchos pilares que había en la neurociencia, pero sobre todo porque se están abriendo muchas puertas, algunas de las cuales tienen muchísimas aplicaciones clínicas, y eso pues es muy bonito, ¿no? Pues las farmacéuticas están encantadas, los hospitales revolucionados, pues vamos a Estados Unidos con frecuencia a las reuniones y allí es, pues bueno, imaginaros, ¿no? Es un hervir de nuevas ideas porque pues están creando lo que va a ser la medicina que nosotros vamos a tener en un futuro. Entonces ya no hablamos solo del cerebro en los laboratorios, sino que se habla de un cerebro corporeizado. Hablamos de que no solo somos el cerebro, sino que somos cuerpo. Lo que pasa es que, bueno, pues después de hacer pues todos esos estudios, que seguimos en ello, hemos hecho un proyecto súper ambicioso en la universidad en la que hemos medido todo el cuerpo simultáneamente, pues empecé a pensar que el cuerpo no era solo el cuerpo, los órganos que hay por dentro. Empecé a ver qué pasaba con la postura corporal. Era algo que yo había experimentado en mí misma. Pues resulta que porque estaba cansada, porque tengo estrés, porque hoy me siento bien, hoy me siento mal, mi cuerpo se va encogiendo, me voy poniendo así, me voy poniendo allá. Entonces dije, ¿por qué no es solo vamos a estudiar, vamos a ir un poquito más allá? No solo vamos a estudiar cómo interacciona el cerebro con los órganos, vamos a ver cómo interacciona el cerebro con la postura corporal. ¿Por qué? Porque le hacemos muy poco caso a nuestra postura corporal y porque, como demuestra la ciencia, y ahora os voy a poner, la postura corporal influye en nuestra cognición, influye en la atención, influye en la memoria, influye hasta en los sistemas de limpieza del cuerpo, que ahora os contaré, pero influye también en el estado de ánimo. Y entonces un paso ya más allá, porque ya sabéis que yo siempre quiero no solo conocer las cosas, sino llevarlas a mi propio terreno. No vale nada que yo estudie que el cuerpo, hay que cuidar esa postura corporal, ¿qué puedo hacer yo para mejorar mi propia postura corporal, ¿no? Entonces empecé a estudiar a través de una colaboración
colaboración, tanto a nivel personal como profesional, una colaboración con unos médicos que estaban estudiando, intentando fusionar la medicina tradicional china con la occidental. Entonces, aquello que yo ya conocía en casa, ¿no?, que era el tai chi, el qigong, dije, bueno, vale, está muy bien, yo veo que me funciona, pero ya sabéis que yo siempre quiero ver esas bases científicas. Y entonces me puse desde hace un año a estudiar los fundamentos, los mecanismos neuronales del qigong en concreto. ¿Por qué? No comparo métodos, luego entraremos a ello, pero me parecía que aquello, ¿no?, que se venía hablando desde hace 2500 años, algo tenía que tener de base científica. ¿Por qué resulta que eso es beneficioso? ¿Por qué equilibra nuestro cuerpo y nuestra mente? Entonces, lo que os voy a contar hoy es eso, la importancia de la postura corporal sobre el cerebro, sobre nuestra mente, repasando desde uno de los experimentos más famosos que ha habido en la neurociencia hasta llegar a qué podemos hacer. Todo desde una perspectiva de aprendizaje que yo he hecho científico y aprendizaje personal, como una propuesta de cuidar nuestra postura, de cuidar nuestro cuerpo tanto por dentro como por fuera. Entonces os voy a empezar a contar uno de los experimentos más famosos y revolucionarios que ha habido en la neurociencia. Este experimento, que se llama la tarea de Iowa, que se llama así porque se hizo en Iowa, consistía en un experimento muy sencillo, que se ha replicado un montón de veces, ya que os digo que es muy famoso. Cogían a voluntarios que llegaban a la universidad y se les decía que se iban a prestar a un juego. Este juego consistía en que las personas tenían 4 bloques de cartas sobre una mesa. Entonces, las cartas las levantabas, con unas ganabas dinero, con otras perdías dinero. Tenías que ir sacando cartas de los distintos bloques y al final quedarte con uno de los bloques. Obviamente, tú querías quedarte con el bloque en el que más dinero ganabas. Entonces, ibas levantando una carta, aquí he ganado 200 euros, lo levanto de aquí, joroba, aquí he perdido 1000. Pero en la siguiente que levanto, aquí he ganado 2000. Entonces, las personas iban sacando cartas hasta que al final dedujesen racionalmente, infiriesen cuál era la regla de los bloques y quedarse en que en este he ganado mucho pero también pierdo mucho, en este voy ganando poco a poco y pierdo poco, o sea que al final este es el mejor. ¿Y qué pasa? Que efectivamente ese era el bloque mejor porque al final sacabas más dinero. Entonces, ¿cómo llegabas a deducir que ese era el bloque mejor? Las personas de media tardaban unas 80 cartas. Tenían que levantar 80 cartas para darse cuenta cuál era el bloque más beneficioso económicamente. Pero ¿qué pasa? Que los investigadores, ahí era Antonio Damasio, uno de los grandes neurocientíficos que existen hoy en día, quería probar una hipótesis. Dijo, vale, está bien, vamos a poner a las personas haciendo eso, pero voy a ver qué pasa en sus cerebros y qué pasa en sus cuerpos. ¿Qué es lo que vio? Muy sorprendente, ya os digo, uno de los experimentos más famosos que hay en la neurociencia. Cuando la persona acercaba la mano al bloque en el que podía perder dinero, el cuerpo empezaba a emitir unas señales. La conductancia de la piel, se ponía la carne de gallina, había contracciones musculares, se empezaba a encorvar el cuerpo. Cuando la persona se acercaba, todavía en esas primeras cartas en las que estaba aprendiendo, cuando se acercaba al bloque ganador, la persona ponía una postura un poco más erguida, su cuerpo reaccionaba de otra manera. ¿Qué pasa? Que a las 10 cartas, con solo 10 cartas, el cuerpo ya sabía cuál era el bloque bueno. Entonces, Antonio Damasio es a lo que él llama el marcador somático, o sea, que el cuerpo se ha enterado antes que tú. O sea, si nosotros, que es lo que decía Antonio Damasio, ¿no?, es el marcador somático, son esos cambios corporales que reflejan un estado emocional, un estado de consciencia, un estado cognitivo. Si nosotros hubiésemos sabido escuchar las señales de nuestro cuerpo, no hubiera hecho falta que esperásemos a levantar 80 cartas. A la 10ª carta el cuerpo ya se había dado cuenta cuál era el bloque ganador y cuál era el bloque perdedor. Entonces esto, que es una de las, pues ya os digo, de las grandísimas hipótesis que hay dentro de la neurociencia, que se llama marcador somático. O sea, el cuerpo te está diciendo cosas. ¿Qué pasa? Que como nosotros, el cuerpo susurra, de vez en cuando grita, pues hay un susto, mi corazón se eleva, la respiración se acelera, entonces, pues sí, yo ahí percibo claramente las respuestas de mi cuerpo, pero generalmente, como dice Damasio, el cuerpo no grita, el cuerpo susurra. ¿Y qué pasa? Que nuestro cerebro no está acostumbrado a escuchar esos susurros y ni los oye. ¿Y eso qué hace? Pues que yo tengo que esperar hasta 80 cartas para decir me quedo con ese bloque y no las 10 que el cuerpo ya sabía. Entonces, una de las grandes frases, ¿no?, que decía Antonio Damasio, fijaros, el cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta.
Hoy en día Antonio Damasio trabaja mucho en la parte de California, en Silicon Valley. ¿Por qué? Porque trabaja mucho en entrenar a estas personas, ¿no?, que se dedican a la creatividad, pero también a la inversión económica, a entrenarles en la gestión emocional y en la percepción de su propio cuerpo. ¿Por qué? Imaginaros que vosotros tenéis una empresa donde consiste en que tú tienes que captar por dónde van las cosas. Entonces dices, a ver, dime qué te está diciendo el cuerpo. ¿Qué te está diciendo el cuerpo? Porque lo sabe antes que tú. Entonces tú tardas 80 cartas en darte cuenta de lo que tu cuerpo en 10. Si respondes a tu cuerpo, si sabes lo que tu cuerpo está diciendo, a la 10ª carta ya sabemos dónde invertir, a la 10ª carta ya sabemos dónde está la cosa. Entonces lo que él pues juega tanto y entrena tanto es decir, escucha tu cuerpo, ¿qué te está diciendo el cuerpo aquí? Entonces fijaros qué interesante es eso. El cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta. Esto en el mundo de los negocios, pues imagino como todo, siempre es mucho más complejo de lo que parece. Pero una de las cosas en las que se hace mucho hincapié es lo que es en nuestra vida propia, nuestra vida diaria. Nuestro cuerpo sabe cómo estamos nosotros, cómo nos estamos poniendo. Nuestro cuerpo percibe cómo está el otro. Entonces podemos anticiparnos. Si tenemos más conciencia de cómo está nuestro cuerpo, somos capaces de anticiparnos a nuestro propio estado. Me estoy poniendo nerviosa, me estoy poniendo violenta, no me está gustando esta situación, aquí me estoy relajando. Me puedo anticipar al estado al que me va a llevar mi cuerpo. ¿Por qué? Pues por como dice, ¿no? Ya se decía en los textos tradicionales y ahora se tiene en cuenta en la neurociencia. El cuerpo vive un poquito más lento, va un poquito más rápido, pero también te va avisando de las señales. Hay mucho lo que se llama neurociencia, potenciales preparatorios. Antes de que tu cuerpo, antes de que tu mente haga algo, el cuerpo lo va preparando. Entonces, si somos conscientes de nuestro cuerpo, podemos saber qué es lo que está preparando y como tal anticiparnos a ello. Eso es la base, que es lo que defiende tanto Antonio Damasio y otros neurocientíficos. Es la base de la inteligencia emocional. ¿Yo cómo aprendo a regular mis emociones? Cuando ya he pegado un grito, cuando ya estoy desbordada de los nervios o cuando veo que me estoy empezando a poner nerviosa. Entonces, ¿qué pasa? Que es lo que se dice ahora, que hay tanto, ¿no?, esa repercusión que tiene en la social. ¿Vale? ¿Cómo aprendemos a escuchar nuestro cuerpo? Pues esa es una de las cosas, ¿no?, que es tan difícil. Y fijaros por qué. Porque el cuerpo no miente. Sus movimientos se realizan de forma inconsciente y, a diferencia del lenguaje verbal, carece de intencionalidad e ironía. Hay muchísimos estudios que demuestran, incluso en gente con daño cerebral, que el cuerpo expresa lo que la persona es incapaz de expresar y que aunque estemos expresando otra cosa verbalmente, al cuerpo le cuesta cambiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que veáis desde el punto de vista de la neurociencia, el cuerpo siempre va a priorizar el cerebro prioriza el cuerpo que percibe. Imaginaros un caso ejemplo que se estudia desde la neurociencia, que os preguntan, ¿cómo estáis? Pues todo va bien. Creéis siempre al cuerpo, no tanto a la palabra, al revés. Pues todo va muy mal. Creéis siempre a la expresión. El cuerpo, cuando percibe, cuando nosotros estamos hablando con alguien, está percibiendo lo que está diciendo la persona, pero sobre todo está percibiendo todo el cuerpo. Entonces, cuando esas dos informaciones compiten en el cerebro y detecta que hay una incongruencia, porque eso se estudia a nivel de neuroimagen, esa detección de incongruencias, el cerebro prioriza lo que le ha venido de la información corporal. ¿Y eso qué significa? Pues que transmitimos muchísimo más de lo que pensamos. No estáis solo fijándoos en las palabras que yo estoy diciendo, os estáis fijando en cómo me transmito, en cómo me muevo, y todo eso os está llegando. Cuando estáis hablando con alguien, por mucho a veces, ¿no?, que esté utilizando el lenguaje conciliador, si sus gestos son nerviosos, os va a poner nerviosos. El cerebro siempre va a priorizar el cuerpo que está visualizando. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas más partes cerebrales encargadas a procesar el cuerpo del otro que lo que está diciendo. Entonces, fijaros la importancia de eso, lo que podemos llegar a transmitir. Hay muchos estudios, ¿no?, que demuestran cómo la persona intenta fingir ciertas situaciones y siempre hay un momento en que se desvía. ¿Por qué? Porque son memorias muy profundas y son memorias implícitas. Y esas memorias es muy difícil que logremos controlarlas, logremos frenarlas y logremos simularlas. El cuerpo al final no miente, al final saca lo que quieres decir.
¿Y cómo influye? Vamos a ver ahora cuáles son las evidencias científicas de cómo influye la postura corporal sobre las emociones y sobre la cognición. O sea, cuál es la base científica si hay en eso. Esto, si nos remontamos, ¿no?, cuál es el origen un poco de todo lo que era la mente corporizada y la importancia que tiene el cuerpo en la expresión, pues aquí siempre es obligación mencionar pues al grandísimo William James, ¿no?, el filósofo y psicólogo y teórico de la mente de Estados Unidos del siglo XIX. Y él decía, fijaros, una frase que era muy potente: no lloro porque estoy triste porque lloro. Sin las expresiones del cuerpo, una emoción carece de sentido. Él dice que utilizamos el cuerpo para dar sentido a aquellos conceptos que son abstractos, que es la tristeza. ¿Por qué estoy triste? ¿Estoy triste si no tengo sensaciones corporales? ¿Estoy triste si no siento ese encogimiento, llore o no? O sea, ¿siento una emoción si no tengo una sensación corporal? Pues él decía que no, que era simplemente un concepto y como tal no estaríamos viviendo esa emoción. O sea, fijaros la importancia que ya se le daba al cuerpo. Esto pues luego pasó un valle en el que, bueno, pues nos olvidamos en la neurociencia de qué es el cuerpo, solo percibimos la palabra, percibimos el concepto, somos seres que nos basamos en la idea y tal, ¿no? Pero volvemos, ahora lo que se está viendo en la neurociencia es que volvemos a recuperar ese cuerpo, que el cerebro y el cuerpo es todo uno, somos todo cuerpo y necesito todo mi cuerpo para expresarme. Vamos a hacer una serie de experimentos. Fijaros, este es un experimento que se realiza en Estados Unidos en el 2014. Consistía en que traían a voluntarios al laboratorio, entonces se les ponía un ordenador donde aparecían una serie de palabras. Palabras que tenían un contenido positivo y palabras que tenían un contenido negativo, ¿no? Pues algo que era más desagradable y algo más optimista. Pero lo hacían de dos formas. En una se les ponía el ordenador en el suelo y en otra se les ponía el ordenador en una mesa elevada. Con ello que estaban simulando una postura inclinada o una postura erguida. Cuando el ordenador estaba en el suelo y la persona estaba en una postura erguida, recordaba más palabras negativas que positivas. Fijaros, cuando estaba en una postura erguida hacia arriba, como veis aquí se le ha puesto el ordenador en una mesa alta, al revés, recordaba más palabras positivas que negativas. ¿Qué significa esto? La memoria, la postura corporal, los hombros, ¿son capaces de afectar a la memoria? ¿Cuáles son los mecanismos neuronales? Lo que se ha visto ahora, efectivamente, mi cerebro tiene una representación de cómo está ahora mi cuerpo. Sabe que estoy así, sabe que estoy asá. Si estoy así, se activa más el hipocampo, recuerda más palabras. Si estoy así, se activa menos. O sea, fijaros, estas personas no están así porque estén tristes o no, están solo en una postura inclinada. El experimento es interesante porque es neutro, simplemente tienes que agacharte. La idiotez del investigador.